gobierno anunció una serie de medidas que apuntan a reactivar la economía tras el pobre IMASEC de octubre. A ello se suma un bono por 100.000 pesos que fue anunciado hoy por el presidente Sebastián Piñera y que busca beneficiar a 1.300.000 familias. Para hablar de este tema, estamos en contacto con el senador de Renovación Nacional, Manuel José Osandón. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Primero preguntarle, ¿qué le parecen estos anuncios que se han hecho, este plan de reactivación, también este bono anunciado por el presidente, considerando la situación económica, este bajo IMASEC del mes de octubre? Mira, yo creo que todo lo que se puede hacer por reactivar el país, y el bono, por supuesto, que va a ser un alivio a muchas familias. Pero yo creo que esto no va a funcionar si no somos capaces de controlar el orden público. Hoy día un pequeño grupo de delincuentes tienen muchos sectores de nuestro país absolutamente congelados por el miedo, por los saqueos, y yo creo que eso es fundamental para poder volver a hacer la vida normal. Es cosa de ver lo que pasa en el área sur de Santiago, que a las 7 de la tarde ya está todo cerrado, que es justamente cuando la gente viene del trabajo. Entonces, esto tiene que ser medidas mucho más, yo diría más completas, más redonditas, porque no solo esto no va a funcionar si no hay orden Senador, público. usted Sí. fue en semanas anteriores muy crítico con el gobierno, sobre todo por la falta quizás de potencia, entre comillas, por usar un concepto de la agenda social del gobierno. Estas medidas anunciadas ayer van en el camino correcto, a su juicio, claramente. No van a tranquilizar o lo que ha sucedido en la calle, la violencia en los últimos días, pero en el fondo, ¿usted cree que esta agenda social se robustece con los anuncios de ayer o todavía falta? Mira, primero, yo insisto que este conflicto ha ido evolucionando y que hoy día los fenómenos de violencia que tenemos en los puntos que son bastante definidos son de delincuentes, narcotraficantes, no son la gente que está protestando, pero claramente estas medidas son insuficientes para una transformación social potente. Nosotros necesitamos hacer un gran acuerdo social, por ejemplo, enfrentar el tema de las pensiones, no solo si se va a aumentar o no el pilar solidario, cómo vamos a enfrentar el futuro para las pensiones de todos los chilenos, inclusive la clase media, porque en el fondo vamos a tener que ver qué va a pasar. ¿Van a seguir las AFP? ¿No van a seguir? ¿Va a haber sistema mixto, AFP estatal? Pero tiene que haber una respuesta a largo plazo hacia la gente. Lo mismo tenemos que responder, bueno, ¿cómo nos vamos a ver de acuerdo para llegar a un sueldo digno, mínimo, que alcance a cubrir las necesidades básicas de una familia? Bueno, eso no se trata que vamos a poder subir el sueldo mínimo de aquí a un año, pero a lo mejor debiéramos ser capaces de aquí a 2 o 3 años llegar a que un segmento importante de nuestra economía vuelva a la normalidad y no se sustente entre la pobreza de los que trabajan. En el tema, bueno, estamos hablando del tema previsional, estamos hablando del tema del CAE. ¿Cómo vamos a enfrentar el tema del CAE? ¿A cuántos vamos a ayudar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a ir liberando a toda esa juventud de su deuda en el futuro? Son temas muy potentes que falta terminar con un acuerdo transversal, senador, y que sea responsable. Claro, sí. Pero en ese mismo sentido, todo lo que usted menciona son temas que en muchos casos implican una discusión a más largo plazo o que puede tomar un poco de tiempo, independiente de que se puede acelerar esa discusión, pero que no se puede solucionar de un día para otro. Por lo tanto, ¿de qué manera también se puede aplacar estas demandas que hay en la ciudadanía si es que todavía son temas que implican cambios mucho más estructurales y que pueden tomar tiempo? Bueno, las medidas que están planteando hoy día son a corto plazo, está bien, ¿no es cierto? Pero insisto que la gente tiene que sentir que el mundo político y el gobierno tienen empatía con sus problemas y que realmente nos pongamos primero de acuerdo en el tema constitucional rápido para que tengamos y cumplamos que en abril va a haber un plebiscito. Segundo, que por qué tenemos que seguir discutiendo tantos meses el tema previsional. Decidamos esto se ha estudiado, se ha conversado, es cosa que nos pongamos las pilas y digamos, ¿sabéis qué más? Esto se acabó, hay que sacarlo, hay que realmente tener un resultado. Si la gente en la calle no siente esa empatía y que va a haber una solución a su problema a corto plazo, aunque no lo resuelva en lo personal, sino que aquí hacia adelante, ¿no es cierto?, viene una solución, yo creo que no sacamos nada porque vamos a tener una paz poco duradera. Esto va a explotar de nuevo. Senador, ¿qué le parece este bono anunciado hoy día en la mañana por el presidente de la República en Maipú, cercano a los 100.000 pesos, que va a beneficiar a cerca de 1.300.000 familias? Se lo pregunto puntualmente porque
Generalmente del oficialismo, cuando fueron oposición, fueron muy críticos de bonos, por ejemplo, cuando fue la administración de Michelle Bachelet, tanto uno como dos. ¿Qué le parece que se vea como solución o como una ayuda este bono cuando fueron tan críticos desde su sector con los bonos en años anteriores? Bueno, a mí nunca me han gustado los bonos como medida, ¿Ya? porque creo que es una solución parche. Pero claramente en la situación que estamos viviendo hoy día, el bono le va a caer bien a mucha gente. Pero yo creo que esto no pasa por bono, esto pasa por una discusión seria de los grandes temas. A ver, este conflicto social, ¿no es cierto?, ha ido evolucionando, pero partió por un malestar que es evidente, un malestar que la gente tiene toda la razón. Cuando alguien dice mi familia no llega a fin de mes, cuando alguien dice mi abuelita, mi mamá, ¿no es cierto?, reciben una pensión de 110.000 pesos, que no alcanza ni para los remedios. Bueno, eso, si no lo enfrentamos de verdad y rápidamente, porque aquí, yo insisto, llevamos muchos años con teorías de muchos expertos. Es cosa de estudiar eso rápidamente y llegar a un acuerdo político transversal. Lo que a mí y echo de menos es que el gobierno en estas medidas no haya incorporado a la oposición. Yo creo que eso es un error. Estas medidas deberían haber sido conversadas con ellos antes. Como que el gobierno todavía no entiende la gravedad del conflicto y sigue operando como si estuviéramos en una época normal. Yo creo que hoy día amerita que todas estas cosas sean conversadas en un trabajo prelegislativo antes. Claro, en ese sentido han surgido algunas críticas al tema del bono. Decía el diputado Giorgio Jackson en su cuenta de Twitter: el pueblo pide dignidad y derechos, pero el gobierno de Sebastián Piñera responde con bono y propuesta de ingreso mínimo con letra chica. Parece que después de 45 días no entendieron el fondo del problema. ¿Qué le parece lo que expresa el diputado Jackson? También considerando que entiendo que este bono tiene que pasar por el Congreso para que se convierta en realidad. Bueno, él está haciendo el juego que tiene que hacer y siempre va a criticar todo lo que diga el presidente Piñera. Pero lo que sí tengo claro, y les repito lo que les acabo de decir, yo insisto que en la situación de la gravedad de lo que estamos viviendo, tiene que haber un trabajo prelegislativo. Yo creo que el gobierno no se puede dar el lujo de lanzar estas cosas para que sean rechazadas. Así que espero que el ministro Ward entienda que tienen que trabajar con la oposición antes de, porque si no podemos chocarnos con una muralla en que muchos están esperando de que le vaya mal al gobierno, y como también hay otros que tienen un espíritu republicano y que están tratando de buscar una solución. Porque además, con lo que estamos viendo, con este IMASEC de este mes, bueno, marzo va a ser de miedo. Senador, a ver, resumiendo un poco sus palabras, sobre todo las respuestas anteriores, uno puede concluir que a su juicio faltan medidas de fondo que también he escuchado sobre todo de gente de oposición que dicen faltan porque las medidas del gobierno, a ver, ayudar a las pymes, el bono de 100.000 pesos, el tema del seguro de cesantía, mucha ayuda paliativa para el momento, pero faltan medidas de fondo quizás de reformas al sistema, de cómo está funcionando nuestro sistema económico. Eso es lo que usted echa de menos, que coincide mucho con las críticas también de la oposición, reformas al sistema. Mira, primero, muchos de la oposición se han aprovechado un poco de esta situación, porque el otro día en un programa de televisión, por ejemplo, yo oía como exministros de la Concertación hablaban contra el CAE y ellos mismos son los que hicieron el CAE. Pero esto no se trata de empatar. Pero usted echa de menos esas reformas al sistema que sean más profundas, más que estas medidas paliativas, que sin duda pueden ayudar, pero falta más ir al fondo. Absolutamente. Eso tiene que ser así, y por eso insisto, la situación es de tal gravedad que tenemos que ser capaces, y el gobierno, de sentarse en la mesa antes para acordar. Porque, por ejemplo, en el tema de la previsión, vamos a buscar una solución en conjunto, grande, cotota, para que realmente busque una solución a tener pensiones dignas y que además la opinión pública, la comunidad chilena la acoja como de ellos. Porque aquí la gente tiene que sentir que existe empatía, que existe que el poder, parlamentarios, el gobierno, el ejecutivo, entienden su problema y se la están jugando por solucionarlo. Entonces yo creo que ahí ha faltado una agenda un poquito más agresiva del gobierno, trayendo para acá a los parlamentarios y a los partidos políticos de la oposición, los que quieran colaborar, y digamos, ya, mira, estos problemas, porque esta crisis no es culpa del presidente Piñera, esta es culpa de 30 años de abusos y cosas que el mundo político, la élite, los empresarios, los medios, todos, nos hicimos los lesos, no quisimos verlo. Entonces hoy día la solución
para estos problemas pasa por grandes acuerdos transversales, republicanos, para construir. Y yo soy de los que creo que quedó clarísimo que nuestro modelo económico tiene que ser corregido y cambiado en parte. Así que claro, el chorreo no funciona. Sí, ahora, senador, usted decía al inicio de esta entrevista que el tema de la violencia también incide en que no haya un mayor crecimiento económico, que es necesario atacar ese punto para poder revertir estas cifras. En ese sentido, ¿qué le parece esta iniciativa de pedirle a las Fuerzas Armadas que resguarden la infraestructura crítica? Ahora lo que se está planteando desde el gobierno es abordarlo en el Congreso a través de una reforma constitucional. Mira, lo que pasa es que esta cuestión tiene que ser un cuento muy global. Es evidente que en la crisis que estamos viviendo hay que preocuparse de los servicios básicos y de la infraestructura crítica o estratégica, ¿no es cierto? Y eso es muy importante y hay que hacerlo. Veamos la fórmula, pero esto también hay que sumarlo para ver cómo aislamos a los delincuentes, no a la gente que está protestando, a los delincuentes que hoy día hacen lo que quieren y no les pasa nada. O sea, yo he visto cómo han destruido comunas como La Pintana. Puente Alto está arrasado y cada 2 o 3 días aparecen grupos encapuchados y destruyen todo y destruyen lo de la gente de trabajo. O sea, ahí hay mucha gente que lo está pasando mal. Entonces, si todas esas pymes y esa gente que está trabajando no recupera la paz social, no recupera el orden público, las medidas van a servir re poco. Porque a qué hora venden esta Navidad, si no se soluciona luego esto, va a ser bien gris, muy gris. Senadora, ¿a usted cuál medida le hace más sentido dentro de la discusión justamente de, el tema del rol de las Fuerzas Armadas a futuro en el caso de recrudecer la violencia? Porque en un principio el gobierno había planteado la idea de que las Fuerzas Armadas, los militares, custodiaran instalaciones críticas. Pero ahora sale otra idea que ha ido tomando más fuerza y que está en la discusión y que casi reemplaza obviamente a la anterior idea que le mencionaba. Este estado de excepción, entre comillas, más liviano, un poco más corto, distinto, quizás más light, entre comillas. ¿Cómo lo toma usted? ¿Cuál de las dos ideas le hace más sentido? Mira, yo creo de que las fuerzas, yo no creo que las Fuerzas Armadas estén preparadas para andar en la calle patrullando. Yo creo que eso tiene que ser una situación demasiado grave y que no es la situación chilena. Pero sí es de sentido común que tenemos que ser capaces de cuidar nuestra infraestructura crítica, de la forma que sea. Lo importante es que existan herramientas, por ejemplo, que no sea gratis para nadie ir y destruirle la propiedad privada a alguien. Que no sea gratis encapucharse escondido para destruir y dar miedo. O que no sea gratis llegar todas las mañanas y llenar, ¿no es cierto?, de fogata las calles con barricadas y no te pasa nada. Porque la verdad es que si te toman detenido a los 5 minutos de fuera porque aquí no existen delitos. Entonces, el saquear un supermercado, yo lo vi, valga la redundancia, varios, cómo salían familias completas y todo el mundo miraba y arrasaron con supermercados, arrasaron con tiendas de gente que no tiene dinero, les robaron todo el ahorro de su vida. Entonces, eso ha pasado como gratis. Yo vi, por ejemplo, la semana pasada, como un grupo de personas jóvenes trataron de quemar la municipalidad de Puente Alto, que nos costó pero años construirla. Casi la queman y no pasa nada, no pasa nada. Entonces, de alguna manera, vamos al problema de fondo, pero también fijemos después de esta emergencia una estrategia del país que soñamos. ¿Cuál queremos? Un país más humano, más solidario, con reglas claras, que tengamos deberes, pero también tengamos derechos. Las dos cosas. Y hoy día hay como un desorden informativo tremendo. La gente no sabe a qué acogerse. Sale una señal del gobierno, sale una señal de la oposición, todo el mundo está opinando de la solución de los problemas. Y claramente ahí falta conducción. Senador Manuel José Osandón, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias.